Bueno, en el marco de la celebración de los 12 años del Estado plurinacional, hoy el presidente Evo Morales presentó el informe a la nación. Este 22 de enero el presidente Evo Morales cumplió 12 años estando al frente del gobierno. En su informe a la nación se refirió a los objetivos que desea alcanzar, los cuales son consolidar una Bolivia industrial, garantizar una salud gratuita para toda la población, elevar la calidad de educación, mayores oportunidades y mejoras en la generación de empleo para los jóvenes y una justicia ágil, gratuita y transparente. Así también remarcó como otra gran victoria la industrialización del gas y del litio, donde aseguró que cuando asumió el poder se pudo industrializar las materias primas. Quiero decirle sorprendido, ya son 12 años. 12 años de nuestra revolución democrática cultural. Y ahora, el siguiente paso será industrializar el litio, convertirnos en el país el mayor productor, industrialización y control mundial del litio. Y está muy cerca. Ahora sí, compañeros, ahora sí, compatriotas. Desde muy temprano se instaló varias ceremonias indígenas en la Plaza Murillo, donde se concentraron sectores sociales para respaldar a Morales y participar también del desfile cívico-militar en homenaje al Día del Estado Plurinacional. La autoridad nacional también se refirió al repunte económico que tiene el país y el aumento en el precio del barril del petróleo, el cual tuvo buena incidencia. Afirmó que esta gestión será positiva y que es muy probable que se alcance la meta de crecimiento económico del 4.5%, por lo que se pagaría un segundo aguinaldo, aseguró. Lamentablemente, poco faltó para el segundo aguinaldo. Este año será el segundo aguinaldo, estamos convencidos. Además, aseguró que la meta ahora es avanzar y consolidar la Bolivia industrial. Y en esa línea anunció que la inversión pública subirá de $800 millones a 13 millones. Asimismo, en su informe aseguró que Bolivia crece y calculó que el Producto Interno Bruto superará los $40.000 millones. Adicionalmente a esto, el presidente abogó por sanar una herida con Chile y resolver la demanda histórica de una salida al mar sin que la disputa se traslade a las próximas generaciones. Para tal efecto, el mandatario expresó la certeza de que este año Bolivia recibirá de la Corte Internacional de Justicia de La Haya una decisión positiva a su petición presentada en 2013 contra Chile. Abrigamos la certeza de que este año recibiremos una decisión favorable de la Corte Internacional de Justicia en la causa marítima. La causa de nuestro gobierno llevó ante un tribunal internacional no como un acto hostil ni la provocación, más bien como un reconocimiento a la importancia de la solución pacífica y la justicia. Por otra parte, dijo que las batallas ganadas permitió romper los lazos de dependencia de los poderes económicos internacionales y por ello pidió a los bolivianos no olvidar aquel histórico 1 de mayo del 2006, cuando nacionalizó los hidrocarburos, que fue la palanca de la economía nacional. Citó también como una batalla la justicia social consistente en pagar toda la deuda histórica que el Estado boliviano tenía con su propio pueblo. Es el resumen de lo que fue el discurso presidencial en esta jornada. Vamos a analizar en los próximos minutos, en hora 23, desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista de un analista, cuáles fueron las raíces de las conclusiones del mensaje presidencial, por lo menos en sus partes más salientes o en sus áreas más destacadas. Y con el punto de vista oficial vamos a comenzar con el punto de vista de César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a quien damos, como siempre, la bienvenida a Bolivisión y Ahora 23. Juan Pablo. Buenas noches. Igualmente. Noches. Pongámonos en el caso de que usted, ministro, es director de algún medio de comunicación, de un periódico, y tiene que pensar esta noche cuál va a ser el titular que va a poner mañana con lo más destacado del mensaje presidencial. ¿Cuál sería el hecho que más destacaría del mensaje de Evo Morales? Después de 12 años de gobierno, el presidente Evo Morales nos ha mostrado cuál ha sido el crecimiento económico fundamentalmente del país. Y lo más destacable en el informe y en el crecimiento económico, en el Producto Interno Bruto, es el crecimiento de la agricultura, como que en ningún año alcanzó al 7.8%.
El titular entonces podría ser algo así como: el presidente destaca los éxitos en el campo económico como lo más sobresaliente de su gestión, en menos palabras, desde luego. Así es. No, porque eso significa que hemos reducido la pobreza, eso significa que hemos construido muchos caminos, eso significa que hemos construido muchos centros de salud, muchos colegios, para que tengamos mejor salud, mejor educación. Obviamente la base de todo desarrollo es el desarrollo económico, y el presidente Evo Morales desde diferentes ópticas nos ha mostrado. Por ejemplo, un primer aspecto que es valorado a nivel internacional: datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que este año, una vez más, Bolivia, el año 2017, una vez más Bolivia ha llegado a ser el primer país en crecimiento en Sudamérica, 4.2% del Producto Interno Bruto. Los años 2014, 2015, 2016, 2017, 4 años consecutivos, el mejor crecimiento entre los países de la región. Y eso es muy importante. El Producto Interno Bruto este año está marcando 38.000 millones de dólares. El año pasado, el 2016, estábamos en 34.000 millones de dólares. Y hay una expectativa muy grande de que este año, 2018, podamos llegar a 44.000 millones de dólares. Un crecimiento muy importante en la región, y destaca la economía boliviana. Datos que justamente veíamos de forma complementaria en pantalla respecto al crecimiento económico, que evidentemente, como usted lo ha dicho, es el más alto de la región. Ahora, en cuanto a la pobreza, el presidente también ha destacado que nuestro país ha reducido significativamente los indicadores de pobreza y de pobreza extrema. Sin embargo, informes de organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL indican que, reconociendo los esfuerzos del gobierno, aún Bolivia está por debajo del promedio regional en reducción de pobreza. Bueno, estamos al 17% de reducción en la extrema pobreza, al 25%. Al año 2020 pretendemos llegar a menos del 10%. Ojalá que esto se pueda lograr. No es un trabajo particularmente solamente del gobierno, es de la sociedad en general. Y un dato muy importante para Bolivia es el hecho de que quienes tienen ingresos medios hoy por hoy han aumentado. El año 2005 teníamos un dato de que los que tenían ingresos altos eran solamente el 4% de la población, y hoy los que tienen ingresos altos son el 5%. El año 2005 los que tenían ingresos medios sumaban 3.3 millones de la población boliviana, es decir, el 35%. Hoy los que tienen ingresos medios son el 6.5 millones de personas, es decir, el 58%. Eso significa que ha engrosado de manera muy importante aquellas personas que tienen ingresos medios, es decir, la clase media en general. Son datos evidentemente que son satisfactorios para nosotros, que otros organismos lo están viendo como que Bolivia todavía tiene que trabajar. Evidentemente sabemos que en todas las esferas sociales todavía falta trabajar. Sin embargo, el crecimiento económico de nuestra patria es muy importante, que nos hace avisorar que muy pronto tendremos una sociedad con mejor situación todavía. Ahora, como usted bien lo dice, se ha registrado un crecimiento importante de la clase media en el país a raíz del fenómeno de crecimiento económico que se ha registrado en los últimos años. Pero paradójicamente parecen ser esas clases medias las que han adquirido un carácter contestatario a la gestión de gobierno. De hecho, hoy vimos movilizaciones en La Paz, el tractorazo en Santa Cruz y movilizaciones en otras capitales departamentales del país, básicamente de ese sector de la clase media. ¿Le parece una paradoja que una clase media que se ha incrementado en número hoy acabe siendo opositora al gobierno? Hay sectores sociales que definitivamente no van a estar con el gobierno, no van a estar con este proceso, no van a estar con el presidente Evo, no van a estar con el movimiento al socialismo. Hagamos lo que hagamos. Hay un sector que ha estado muy mimetizado y que ahora, en una oportunidad, después de 12 años, muestran diferentes formas de insatisfacción. Sería muy largo hablar. Por ejemplo, para mi forma de ver, el nuevo código del sistema penal simplemente fue una excusa para articular ciertos movimientos que se han generado en este último tiempo. Cualquier país, así como analizábamos en algún momento, Juan Pablo, tienen normativas con relación a los médicos, las mismas determinaciones. Es decir, hablar de imprudencia, hablar de negligencia, hablar de impericia en cualquier país como formas
de sanción o como objetos de sanción es muy normal, hasta en países europeos. Sin embargo, en Bolivia reaccionan por este hecho. Es decir, hay una sociedad, en nuestra sociedad hay una clase media que no soporta este tipo de actividades. Hay un choque social también que está pasando, ¿verdad? Hay una clase media ascendente que está llegando a ocupar aquellos lugares que ocupaba la clase media que siempre estaba en su lugar. Obviamente esto genera un choque social. Hay clase media que se está posicionando ahora mejor, por ejemplo, en el sistema político. Clase media emergente de, por ejemplo, la migración campo-ciudad, al llegar a ser profesionales, ahora tienen más oportunidades y este gobierno da más oportunidades a la gente que es migrante. Entonces, este tipo de actividades, de acciones, de actitudes, no le gusta a cierto sector social y manifiestan su disconformismo. A propósito del tema que acaba de mencionar, la aprobación y la posterior derogación del Código del Sistema Penal, ha llamado la atención dos hechos en las últimas horas. Uno, que el presidente haya formulado el anuncio de abrogación de la medida en un programa de entrevistas como este, y dos, que no se haya referido al tema en su discurso presidencial, en el de esta jornada. ¿A qué se debe esas dos circunstancias? Bueno, es parte de la coyuntura que se puede vivir el problema del Código del Sistema Penal. El presidente Evo Morales no lo ha creído oportuno, más bien ha creído oportuno llamar a la reflexión, a la unidad a todo el país. Ha agradecido a todos los sectores, médicos incluidos, por haber aportado al desarrollo económico y social de nuestro país, considerando que ha sido aporte de todos para que tengamos estos resultados. Pienso de que el presidente Evo Morales ha sentido la presión, se ha visto obligado a asumir esa determinación, sabiendo que el Código del Sistema Penal tiene determinaciones muy importantes en torno a, por ejemplo, tipificar como hechos penales aquellos hechos que recientemente se han estado generando, delitos relacionados a la retención, por ejemplo, de aportes laborales, destinados a seguros de largo plazo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Sabe el presidente que estas determinaciones son importantes para el país, para la sociedad. ¿Cómo no vamos a querer un sistema penal ágil y oportuno? Hoy, un sistema penal, a pesar de que se ha impulsado hace 20 años aproximadamente, a 1999, 2000, se ha impulsado el nuevo Código de Procedimiento Penal en ese momento, con financiamiento extranjero inclusive, no ha dado sus resultados finales. En un momento sí, el sistema oral que se ha incorporado ha dado sus resultados en un principio, pero después se ha vuelto en lo mismo. La justicia penal no es oportuna. ¿Cómo no vas a querer en este tiempo entonces una justicia penal oportuna? Este tipo de cosas está en el nuevo Código del Sistema Penal, pero sabiendo, se ha visto forzado el presidente por esta presión social amañada de determinados grupos políticos. Mentiras, como el hecho, por ejemplo, de decir de que la herencia va a ser confiscada, como el hecho de decir de que no va a haber más propiedad privada. Lo de siempre, las mentiras de siempre. Te podemos mostrar un código penal que han hecho imprimir absolutamente tergiversado, hablando de sector militar, por ejemplo, de que el hecho de llevar armas es un delito y que cualquier militar puede verse en cierto tipo de conflictos. O sea, mentir en ese sentido descaradamente ha desorientado a la población, y a partir de esta desorientación la población ha reaccionado de distinta forma, y el presidente Evo Morales ha creído oportuno pedir la abrogación del Código del Sistema Penal. Usted acaba de decirnos que el presidente Morales prácticamente fue obligado a abrogar el Código del Sistema Penal a raíz de las circunstancias que también ha descrito. Y esas circunstancias, de acuerdo al discurso oficial, tienen que ver con una supuesta mentira de varios sectores respecto al contenido de ese código. Si el gobierno estaba tan convencido de que los argumentos de los opositores eran falsos o estaban vinculados con la mentira y él tenía la razón o la verdad, ¿por qué se abroga esa medida? Porque en el erario colectivo ya está marcado el hecho de que el nuevo Código del Sistema Penal es malo. O sea, todos los sectores no aceptan el Código del Sistema Penal. Probablemente pecamos por no haber socializado adecuadamente el nuevo Código. Debíamos haber hablado
tal vez con más tiempo en los medios de comunicación, no se lo ha hecho. Ese es el error fundamental. Sin embargo, la gente, a partir de esta campaña muy amañada que ha hecho determinados sectores políticos, ha manifestado su desacuerdo con el Código de Sistema Penal. Por tanto, había un franco rechazo por este efecto de la desorientación. Hablaba al principio del panorama que se presentó en esta jornada, aniversario de la creación del Estado plurinacional, con un matiz que no se había presentado en los últimos años. Manifestaciones de protesta antigubernamentales y pidiendo el respeto a la decisión del 21 de febrero del 2016. ¿Cómo interpreta este cambio de tiempos? ¿En los anteriores aniversarios o la gente estaba en sus casas o había manifestaciones a favor del gobierno? Hoy el panorama es muy distinto. Todo es político, Juan Pablo. El presidente Evo Morales es nuestro candidato y todos quieren ahora desprestigiarlo, afectar su imagen. Lo que me ha parecido muy paradójico y realmente me llamó mucho la atención es que en un evento como el Dakar, donde hay bastante prensa internacional, pretendan manchar la imagen del país. En algún momento me atreví a calificar que son unos antipatrias, porque pretendían mostrar como que el país toda estaba conflictuada y no importó absolutamente nada dañar la imagen del país, dañar la imagen del presidente Evo Morales en ese momento, porque se posicionaron en ciertos lugares para mostrar aquello, lo malo que podía estar pasando en el país, mintiendo de alguna forma, exagerando. El caso de los médicos, por ejemplo, en su momento, en el momento del Dakar, ya se había anunciado que ese artículo se revisaría, pero no importa aquello. Son posicionamientos políticos que pasan. Saben que el presidente Evo Morales va a ser candidato, por tanto hay que desprestigiarlo de la mejor de cualquier forma que sea. Y hoy, obviamente, no se iban a quedar tranquilos. Nosotros celebramos la creación del Estado Plurinacional de Bolivia con la llegada del presidente Evo Morales a la presidencia, y obviamente estos eventos creen también ellos que son oportunos para poder mostrar su desacuerdo y manchar la imagen siempre del presidente Evo. Ahora, ¿serán realmente conspiradores todos los miles de bolivianos que se manifiestan en las calles, por ejemplo, en esta jornada como en otras? ¿El gobierno no percibe que existe la posibilidad de que exista un sentimiento o una actitud ciudadana que demanda el respeto al resultado del 21 de febrero y a otras demandas que pueden ser legítimas por parte de la población? Hay criterios políticos, Juan Pablo, y obviamente hay un nivel de desánimo también de cierto sector de la población. Nosotros entendemos aquello, estamos en una pugna, en una disputa política, y seguiremos trabajando desde nuestra visión. Nosotros sabemos que hay un grueso de la población que nos apoya, que tiene aceptación al presidente Evo Morales, y en esa visión seguiremos trabajando. Nosotros tenemos marcado también nuestra forma de trabajo, tenemos marcado nuestra visión política con relación al país, y de acuerdo a eso seguiremos trabajando. Sabemos que hay mucha gente que manifiesta su desacuerdo. Son 12 años de gobierno también, Juan Pablo, que de alguna forma ha debido marcar algunos desánimos también. Hay mucha gente que era más tolerante con nosotros hace 5 años que no lo es ahora. Y obviamente eso llama para que nosotros podamos reflexionar y reorientar nuestras acciones en función de gestión de gobierno fundamentalmente. Para finalizar, ministro, mañana se va a registrar el cambio de gabinete. ¿Hay alguna novedad o el presidente está reflexionando en estos momentos para decidir mañana quiénes continúan o quiénes se incorporan a su equipo de colaboradores ministeriales? El único que decide es el presidente Evo Morales, así es que seguramente él mañana anunciará. Para nosotros es realmente ¿cómo le digo? No, es de nuestro desconocimiento, no sabemos cuál será la definición del presidente Evo Morales. Nosotros, como sus colaboradores hasta ahora, hemos hecho conocer nuestra predisposición de asumir la decisión que él pueda hacer. Nosotros consideramos que somos engranajes en todo este sistema y por supuesto aceptaremos todo lo que el presidente Evo Morales decida. Mañana conoceremos definitivamente la decisión del presidente del Estado. Gracias, ministro Cocarico, por su presencia en Hora 23 y por la valoración que ha hecho del discurso presidencial y del análisis de la coyuntura vigente. Gracias a Juan Pablo, y nuestro compromiso siempre de trabajar
por el país, así como lo hemos hecho hasta ahora, con mucho esfuerzo y con mucho cariño a la patria. Gracias nuevamente.